Oh Señor, queremos ser testigos de Jesús. Queremos proclamarte, hablar de ti donde quiera que esté. Que nuestra boca no calle jamás. Que nuestro corazón esté abierto y vívido para hablar de aquel que nos salvó, que nos extrajo de las sombras a la luz admirable, que nos dio paz a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, que nos llenó de su gracia, de su amor, que nos dio valor, que creyó en nosotros más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Por eso, Señor, llena hoy, Señor, nuestra lámpara y pon aceite para poder proclamarte, porque queremos ser testigos de Jesús. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de los imposibles, seguir diciendo que contigo no hay nada imposible, que todo puede suceder y a pesar de que todo sea contrario, lo sobrenatural que viene de ti puede volverse hoy una verdad para nosotros. Gracias, Señor, por este momento y este tiempo. Imploramos tu bendición y tu gracia inmerecida hacia nosotros para poder proclamar tu palabra como testigos de Jesús. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días con todos. Expresamos nuestro saludo a todos los que nos ven, a todos los que están uniéndose por las redes sociales y a través de este tiempo que vamos a meditar la palabra, tratar de transmitirles aquello que el Señor seguramente quería para darle a cada uno de nosotros un sentido y un propósito real en estos tiempos. El día de hoy vamos a hablar un poco más acerca de lo que el Señor nos ha pedido que hablemos. Los imposibles vueltos posibles. Muchas cosas hay que están sucediendo en el mundo en el transcurso de este tiempo, pero la gran mayoría hablan de problemas y problemas y más problemas. Se cree que la economía desde este año 2023 hasta el 2025, tal vez 2026, va a ser una economía probablemente muy difícil y complicada. Que algunos países van a sufrir las consecuencias de los manejos macroeconómicos que el mundo está teniendo, y no acuso ni a un país ni a otro, sino el mundo en realidad. Y se están ajustando las economías para tratar de sostenerse ante lo que viene delante. Lo que Dios dice, en cambio, es que lo que viene por delante es mucho mejor que lo que quedó atrás. Y uno puede estar en esa dualidad de decir, pero la economía dice otra cosa, y más bien vienen situaciones difíciles. Y Dios nos dice, para el que cree todo lo es posible. Y Dios nos dice, para mí nada es imposible. El día de hoy vamos a hablar acerca de un hombre que en Génesis, y luego acondicionaremos algunos otros versículos que nos ayudarán para comprender esto que este hombre vivió y que es el que muchos teólogos le han dado en llamar el padre de la fe. Allá en Génesis 12 estoy hablando de Abraham, el hombre que creyó a pesar de que todo era difícil de creer. No había en ese tiempo nada escrito de Dios, salvo muy cortas cosas de tradiciones orales que se habían transmitido en algunas familias. Pero este hombre, siendo un hombre cuya familia no era la mejor respecto de Dios, parece que tenía más bien familia que tenían características de adorar no al Dios verdadero, sino a otros dioses. Y Dios le pide a él que haga algo extremadamente serio en ese tiempo, difícil de aceptar y obviamente difícil de creer en la forma que él le dice. Permítanme leer Génesis 12, versículos del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Allí hay varias cosas ya que nos pueden llamar la atención. Vete de tu tierra es el sitio en donde estás, no es el que te corresponde. Es otro el lugar que yo quiero. Vete de tu tierra. No conoces la otra tierra, pero no importa. Vete, sal de allí. Ese lugar en donde estás no es el tuyo. Y no le estoy diciendo a usted en este instante que salga de su tierra. Solamente digo que en este instante lo que le estaba pidiendo Dios a Abraham no era algo fácil de hacer. En esos tiempos, el estar arraigado a un lugar era lo que se tenía como algo realmente bueno, normal, y que no debía suceder irse a otro lado, porque era riesgoso irse a otro lado en donde no se conocía la cultura, en donde no se sabía nada de los pueblos, y casi siempre pueblos que no buscaban a Dios. Irse de la tierra era irse de toda seguridad que se había generado alrededor de la familia. Era romper con todo lo que estaba bien. Era quitarle de su confort y comodidad. Vete de tu tierra, de tu parentela. Adicionalmente tiene este punto de tu parentela. Es decir, deja a tu papá, deja a tu mamita, deja a tus ñañitos, deja todo. Deja a tus parientes, que son los que te cubren, los que te protegen. En ese tiempo hablaban de cuidar los rebaños, pero no solamente eran los rebaños de ovejas, sino también los rebaños de la familia. Porque la familia se movía en grupo y esa era su protección, su seguridad. Moverse solo era morir. Andar solo en el desierto con una familia pequeña era ser presa fácil de todos los asaltantes, criminales que también en ese tiempo había, sicarios que en ese tiempo también había. Salir de allí era una locura. Vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu papá, que no te conviene en este instante, a la tierra que te mostraré. Pero ¿cuál es la tierra? Esto debe ser muy difícil, muy difícil para aquellas personas que son estructurados, que les gusta que todo sea, a ver, punto 1, punto 2, punto 3 y llegamos a la meta. Hay personas así que tienen un temperamento y a la vez un carácter que busca que las cosas sean así, muy organizadas, muy ordenadas. Y en este caso el Señor le estaba desordenando la vida a Abraham, totalmente desordenada toda su vida. Su proyecto de vida en el futuro también estaba totalmente desordenado. Le estaba diciendo, rompe con todo lo que es tu status quo, es decir, tu momento de confort. Rompe, sal de eso. Pero la oferta que le hace no es nada agradable. A la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dice a esta tierra, te voy a llevar acá. Le dice a la tierra que yo te voy a mostrar mientras me obedeces en el camino. Muy difícil en ese tiempo y ahora también. No sé si más difícil en ese tiempo o ahora, porque ahora uno muchas veces dice, me voy para acá, me voy para allá, porque conoce, el mundo está globalizado, las cosas que hay en el mundo se han vuelto fáciles de entender, porque solo a un clic en Google uno ya sabe que hay en tal lugar, en tal otro lugar, ya sabe si es que hay casa, si es que no hay casa, cómo es la cultura, uno conoce. Pero en ese tiempo no sabía nada. Dios me ha dado la oportunidad de viajar a algunas partes del mundo y aunque a veces he ido a lugares que ya he repetido, todavía es difícil acomodarme a la cultura de otro país. Y aunque para mí, por mi temperamento, es muy fácil acomodarme a la cultura de cualquier lugar, incluso aprendo el idioma de una manera fácil y me aprendo fácil los acentos. Aquí hablando del país, en Ecuador, cuando yo voy a Cuenca hablo cuencano, cuando voy a Manabís hablo manaba, cuando me voy a Tulcán hablo carchense, pero me acomodo fácil, pero no siempre es fácil salir con todo y acomodarse a un espacio nuevo. A la tierra que te mostraré es una frase peligrosa. Algunos dirán, a la tierra que te mostraré, ¿por qué no me muestra ahorita? Pues
O sea, déjese de cosas. De una vez dígame a dónde voy y me voy preparadito. O sea, me voy llevando, si me voy para el frío, me voy llevando ponchito. Si me voy para la costa, compro shorts. ¿A dónde me lleva? Le dijo, sal. ¿Pero por dónde? ¿Al norte, al sur, al este, al oeste? ¿Atrás, adelante? Le dijo, sal. Probablemente en ese tiempo había un solo camino para salir de esa casa. Entonces tenía que irse por ese camino y salir. El versículo 2 hace algunas aclaraciones. A la tierra que te mostraré, termina el 1 y dice el 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Uy, ay, ay, o sea, la promesa era gigante, era hermosa, pero había que romper con todo lo que hoy es normal. Había que cambiar todo lo que se había construido durante años y que parecía lo mejor. Había que cambiar con todo. Había que dejar todo. Había que borrar prácticamente su estilo actual de vida. Y mientras les estoy diciendo estas cosas a ustedes, yo mismo estoy dejando que el Señor ministre con estas mismas palabras. Y es que es impresionante cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios quiere accionar sobre la vida de aquel que escogió, llamó, o aquel que le está diciendo, vamos a tener una bendición sobre ti. Lo primero que hace es decirle cosas que deben ser tomadas en cuenta en su vida personal. Y muchas de esas cosas no son agradables. Todo lo que le dijo en el versículo 1 para Abraham era desagradable. Dejar al padre, dejar a la madre, dejar su familia, dejar su tierra e irse. Y acá, claro, le hace una aclaración, le dice, si tú haces esto, yo te voy a bendecir de manera impresionantemente grande. La mayoría de personas quieren ver en sus vidas el versículo 2 cumplido. Y haré de ti una bendición. Y haré cosas grandes, una nación grande, y te bendeciré, y a ti te haré famoso. Eso queremos ver así. Pero para esto, para el versículo 2, para que se cumpla el versículo 2, había que primero cumplir el versículo 1. 3, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aumenta un poco más. Y aquí quiero darles el nombre de la prédica de hoy. Me he demorado un poquito para mostrarles el título. Ver una bendición en medio de una prueba es imposible humanamente. Ver una bendición en medio de una prueba es imposible. Porque los ojos del ser humano, físicamente hablando, tienen un límite de vista. Y el límite de vista no es muy grande. Para los que tienen 20/20, el límite de vista para poder distinguir algo pequeño no va más allá de los 10 metros. Sí podemos distinguir de aquí el horizonte, pero no vemos nada sino una montaña. Y los que tenemos lentes, en el caso mío, con astigmatismo y miopía, es menos probable que veamos lo que pasa de aquí a 100 metros. Si yo me quito los lentes, ando ya casi a tientas. Y eso para mí es grave. Pero ver una bendición en medio de las pruebas es imposible. Y cuando Dios me pide que yo haga algo que me incomoda, más imposible todavía. Cuando Dios me dice, esto es lo que tienes que hacer para que te llegue bendición, la gran mayoría de las personas, y ahí hablo de creyentes y no creyentes, no creen. Cuando el Señor habla y suele decir cosas como el versículo 1 de Génesis 12, la gran mayoría dice, ¿será que eso es lo que ya Dios quiere que yo haga? No. ¿Cómo que? ¿Por qué tengo que dejar mi familia? ¿Por qué tengo que dejar mi casa? ¿Por qué tengo que dejar mi tierra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y algo que les hemos enseñado siempre es, antes que pedirle explicaciones de por qué a Dios, es mejor decirle, ¿para qué?
¿Qué quieres tú con esto, Señor? ¿Qué estás tratando de formar en mi vida con esto? Dejar mi papá, dejar mi casa, dejar mi tierra, dejar las cosas que ya están estructuradas bien, déjalas. Dejar una iglesia grande y empezar casi de cero. Dejar la estructura de una iglesia que ya tenía todo y empezar necesitando todo. No es sencillo. Para que se cumpla el versículo 2, tiene que haber primero la fe en el versículo 1. Y me salto al versículo 4 para terminar este pasaje. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. No dicen nada más de Lot. Pero dice claramente el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Tal vez en alguna de sus Biblias dice, y se fue Abraham después de preguntarle a Dios cuál era la tierra, en qué burro se iba a ir, cuál era el barco que iba a tomar, si iba a encontrar serpientes en el camino. Y le hizo muchas preguntas y después de más o menos 10 años de estarle preguntando al Señor, entonces se fue Abraham. ¿Así dicen sus Biblias? Tal vez mi Biblia esté equivocada. O más bien, yo no estoy leyendo la Biblia sino el corazón del ser humano. El mío. Porque siempre le preguntamos cuando Dios nos dice, deja la tierra de tu parentela, deja tu casa, deja tus cosas, deja tu confort, deja. Siempre le estamos preguntando, ¿estás seguro que yo debo dejar a papá y mamá? Cuando el Señor me llamó, y esto es para los que dicen que tienen llamado, para servirle al Señor como siervos, me dijo, deja a tu papá, deja a tu mamá. Y mis papás estaban en la cama, los dos, con enfermedades muy graves y muy serias. Yo recuerdo claramente mi padre al lado de mi madre, los dos con enfermedades graves, que requerían de atención y cuidado de los que en ese tiempo estábamos cerca y vivíamos juntos casi. Bueno, yo ya vivía un poquito aparte. Pero el Señor me dijo, déjalos. ¿Cómo? Deja a tu papá y a tu mamá, pero están enfermos, me necesitan. Y el Señor me dijo, déjalos. Pero ¿cómo, Señor, si están enfermos y si se mueren? Y me volvió a decir, déjalos. La pregunta que me hizo fue algo parecida, pero creo que tal vez le pudo haber hecho entre líneas y contextos a Abraham. La pregunta que me hizo a mí el Señor me dijo, ¿tú puedes hacer algo mejor que yo en ellos? Y dije, Señor, pero puedo ir a ver al médico. Y me volvió a repreguntar, ¿y el médico puede hacer algo mejor que yo en ellos? Y dije, me cayó la boca, Señor. Les dejo en tu mano, que no hay mejores manos. Ese día pedí la bendición. Se enojaron mis papás, obviamente estaban enfermos y yo me estaba despidiendo porque iba a empezar la obra misionera. Tal vez pudieron pensar que no me importó su salud. Y es que no es eso. Es que cuando Dios llama, tenemos que aprender a ver el llamado y no la realidad. Tenemos que aprender a ver la fe de lo que Él me dice que va a suceder y no el contexto de lo que es mi estado de confort y tal vez de autoseguridad. Cuando Dios nos llama, todo queda y debe quedar atrás. Cuando Dios nos llama, Abraham debe irse. Cuando Dios nos llama, ponga su nombre. Es mejor seguirle. Cuando yo salí de aquel momento tan triste, difícil de dejarles a mis padres enfermos en la cama, salí quebrado en mi corazón, pero dije, Señor, creo que tú puedes hacer más que yo. Están en tus manos. No ha sido la primera vez que dejo a alguien a quien amo en las manos de Él. Y cada vez que he dejado a alguien a quien amo en las manos de Él, no me ha ido mal.
Ha sido doloroso aprender a decirle a Dios, tú tienes más posibilidades de volver lo imposible posible que yo. Es más, tú eres el único que puede volver lo imposible posible y no yo. Y debo aprender a confiar en ti y no en mis capacidades. Dejar la familia para un llamado no es fácil. Muchos se rinden ante eso. Dejar la casa y el trabajo no es fácil. Se rinden ante eso. Y verle a Abraham diciendo, me voy, debió haber conmocionado a toda su familia y todo su entorno. ¿Cómo que te vas, Abraham? Te necesitamos aquí, eres parte importante, eres un hijo que ha ayudado en la casa. ¿Cómo te vas a ir? Necesitamos de tu ayuda. No, no me necesitan. Ustedes necesitan a Dios más que a mí. Y Jehová le dijo, vete de la tierra, de tu parentela, de tu seguridad. Y dice que Abraham era de 75 años cuando salió de su tierra. Yo soy jovencito al lado de Abraham. Si el Señor me pide que deje algo, ¿cómo no hacerlo? 3 cosas importantes en esto, mis hermanos, que quiero terminar. No creas que el dolor y las pruebas es algo inusual, primera cosa, y que solo te ha sucedido a ti. No crea usted que me está viendo por las redes sociales, por los medios electrónicos, que la prueba difícil que usted está viviendo, que la situación compleja, la situación de salud imposible que parece no resolverse, es algo que solo le ha pasado a usted. No, eso va más allá. Eso le ha pasado a usted, y si usted se da un poquito de tiempo y lee la Biblia, le ha pasado a un sinnúmero de hombres, grandes siervos y siervas de Dios. Le pasó a Job, que tuvo que perder todo, incluso sus hijos, su riqueza. Le pasó a Abraham, le pasó a David, que tuvo que dejar su familia y fue perseguido de manera brutal hasta casi matarlo. Le pasó a María, le pasó a Ezequiel, le pasó así a la Virgen María, que tuvo que aprender a aceptar algo que era imposible que se dé. ¿Cómo voy a concebir sin yo estar casada? Una jovencita que oscilaba entre los 16, 17, 18 años, no más, y que no había conocido a nadie, y le dicen que va a estar embarazada. Eso era locura. Pero no solo locura, estaba arriesgando su propia vida. Le ha pasado a ella también. Pero a alguien a quien le pasó, y muy fuertemente, y que rompió con todos sus esquemas, es al único justo que ha existido en la tierra, al único que no cometió pecado, al único que debía ser considerado y honrado como el único santo, y que fue crucificado de una manera brutal, bestial, animal, sin tener culpa alguna. Estoy hablando de Jesús el Cristo, de Jesús Cristo el Mesías y hoy nuestro Salvador. ¿No le ha pasado solo a usted las situaciones difíciles en donde Dios le ha pedido que cambie aquello que parece que está cómodo? Ha pasado a todos. Tal vez algunos más, otros menos. Pero no somos los únicos a los que Dios nos va a pedir que dejemos algo. Segunda cosa, cuando todo luce sin esperanza y parece imposible de solucionar, la clave es busca a Dios con todo lo que quede de ti. Si es mucho, si es poco, si es con dolor, si es con miedo, si es con angustia, si es con desesperanza, si es con temores. Busca a Dios. No te quedes quieto, encerrado, ensimismado en el dolor y en la realidad presente. Busca a Dios. Búscale a Él. Busca con todo lo que tienes. Pero es que ya no avanzo más, es que ya no doy más. Si apenas te queda un aliento, con ese aliento clama a Dios, porque Él oirá tu clamor. Muchas veces
Aquellos momentos de dificultad vienen para hacernos saber que somos débiles, que no tenemos fuerzas para volcar lo imposible en posible, que lo único que nos hace falta y que tiene que ver con la fortaleza espiritual más que la física y anímica es un poco de fe, un poco. Una fe tal vez del tamaño de un grano de mostaza, algo tan pequeño que mide apenas 1 milímetro. Ten fe en lo que Dios te promete y clama a Él con todo lo que queda en ti. Porque Dios solo eso busca y espera de ti para bendecirte y llevarte a la tierra que te ha de mostrar. Permítanme leerle varios salmos que hablan de esto. En cuanto a mí, Salmo 55, versículos 16 al 18, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana, mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Salmo 18, 1, 6. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, eres mi alto refugio. Entonces invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Salmo 30, versículos 2 y 3. Jehová, Dios mío, a ti clamaré, a ti clamaré. A ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descienda a la sepultura. Y este salmo, que para mí es el más potente de todos en cuanto a lo que estamos viendo hoy. Salmo 72, versículo 12. Porque Dios librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Usted puede decir, es que ya no tengo a nadie, es que ni familia tengo, es que vivo solo, es que estoy hecho pedazos, todos me han vuelto la espalda. Y el Señor le dirá, porque Dios librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Punto 3. Llénate de la palabra de Dios para que creas en las promesas que hay en ella y prepárate para aprender más, mucho más y crecer en el tiempo de prueba. Mateo 7, versículos 9 al 11 dice lo siguiente: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Papá que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? Prepárate para leer la palabra, llénate de ella y escucha estas promesas. Alimenta tu fe de las promesas de Dios y no de las certezas reales de hoy, que te llevan a destruirte. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Él nos brindará de su bondad. Termino con esto. Hebreos 5, 7 al 10. Cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda porque era el único que lo podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando y suplicando a gritos, y Dios respondió a sus oraciones porque Jesús era humilde y hacía todo lo que agradaba a Dios. Y el versículo 8, que ojalá subrayen en sus Biblias, que para mí es versículo bandera: a pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. A pesar de que Cristo era hijo de Dios, por todos los padecimientos que le tocó vivir injustamente, aprendió un poco más de obediencia. Así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Por eso todos los que le obedecen pueden tener salvación eterna.
y Dios lo nombró sumo sacerdote, tal como hizo con Melquisedec. Promesas de bendición. Pero nada se vuelve posible si lo imposible de tu corazón, de dejar tu comodidad, tu confort, no se ha roto. Para que un imposible se vuelva posible, lo primero que tiene que acabarse son los esquemas de tu corazón que te hacen ver que Dios no puede vencer lo imposible. Recuerda que todo lo que nos sucede, aún el sufrimiento, sucede con un propósito divino, pero nunca, nunca debes dudar de que Cristo te ama a pesar del momento que estás viviendo. A veces he escuchado una frase que solemos decir cuando las cosas no nos van bien. Estamos con situaciones difíciles, hecho pedazos. Y han venido cosas y cosas y cosas sobre nuestra vida. Y uno suele decir, ¿no será que Dios se consigue otra persona para que le vengan todas esas cositas? ¿No será que o debería haber a otro? ¿No habrá otro voluntario para que Dios le trate de esta forma? Jamás dudes que a pesar de las dificultades, Dios te ama y está permitiendo estas dificultades porque tienes algo más que aprender. Porque te está preparando para una tierra que Él te quiere dar, en donde te bendecirá, en donde te usará para hacer bendición y tal vez hasta te haga famoso como Abraham. Recuerda y recuerda siempre que Cristo te ama a pesar de que todo parezca imposible para alcanzar una bendición. Recuerda que Cristo quiere bendecirte, que Dios quiere bendecirte, y que aunque ahora veas todo eso como un imposible, para Dios nada es imposible. ¿Crees tú en eso? Acompáñame a orar. Nada es imposible para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender a mirar, no con los ojos nuestros, sino con los tuyos. Este momento de dificultad que posiblemente sea tan duro, tan difícil, que dentro del corazón del ser humano hay esa frase de ya no puedo más. Ya no puedo más con esto. Pero lo que viene, Señor, tu promesa, esa se vuelve el alimento de fe que nos permite ver lo imposible vuelto posible. A pesar de las circunstancias, tú puedes volver posible lo imposible. A pesar de lo difícil, a pesar de lo negativo, a pesar de lo injusto, a pesar de todos los pesares, a pesar de todos los pesares, tú puedes bendecir y hacer posible lo imposible. Señor, que en este año los imposibles de cada uno de nosotros se vuelvan posibles. Ayúdanos a creer que no somos los únicos que estamos viviendo esto, porque ya hubo otros que experimentaron estas situaciones y que creyeron en ti. Ayúdanos a llenarnos, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a creer que todo lo puedes, aún lo imposible. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.